Sí. Ya, ¿se ve? ¿Qué se ve? Ahí tenemos. ¿Ya? Ya. Yo pensé que marcaba una luz el puntero. Ya. Sí, para adelante igual. Ya. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Ah, bien. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. No. ¿Y por qué? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vienen del almuerzo, pero pongamos un poquito más de ánimo. ¿Cómo estás? Bien. Ay, sí, despertemos un poquito, hace calor, venimos con el bajón de azúcar. Mi nombre es Montserrat Santamaría, tengo el honor de presentar a quien nos va a continuar nuestra jornada. Ya nos queda la última tardecita, así que para mí es un honor poder hacer. Les voy a presentar a la doctora Karen Aguilera Arias. Ella es cirujano dentista egresada acá de la Universidad de Concepción. Es especialista en rehabilitación oral de la Universidad de Chile. Es magíster en odontogeriatría de la Universidad de Talca. Tiene un diplomado en salud pública y redes asistenciales también de acá de la Universidad de Concepción. Es rehabilitadora oral y odontogeriatra, del Hospital Clínico en India Martín de Chillán y actualmente es jefa subrogante de la Unidad de Especialidades Odontológicas desde el 2021. Su conferencia es llamada Desarrollo de la odontogeriatría en un hospital de alta complejidad y la vamos a recibir con un gran y cariñoso aplauso. Muy buenas tardes. Bueno, Montserrat ya me presentó la especialidad que tengo, por lo que me desempeño a tiempo completo como rehabilitadora oral en el Hospital Clínico Arminda Martín, que es precisamente la institución de la que yo les vengo a hablar del desarrollo de la odontogeriatría y mi experiencia clínica ahí. Y cuento con el magíster en odontogeriatría. Un poco para contextualizarlos, para que conozcan el Hospital Clínico Arminda Martín, es un establecimiento de alta complejidad, es el único de alta complejidad que tenemos en la región de Ñuble. Este hospital fue inaugurado en 1945, cuenta con 470 camas y alrededor de 3.000 trabajadores en este momento.
La unidad de especialidades odontológicas en la cual yo trabajo, somos 30 entre odontólogos y odontólogos. Tenemos 12 especialidades odontológicas, incluyendo a la odontogeriatría. Ustedes ya sabrán que el Ministerio de Salud el año pasado, a través del decreto 8, incluyó odontogeriatría como una especialidad odontológica más. Les anticipo, sí, que no hay nada oficial todavía, lineamientos ministeriales, la norma técnica operativa, de eso no hay nada de nuestra especialidad todavía. Pero sí, desde ya se está cementando este camino para poder seguir adelante y poder posicionarla dentro de todos los establecimientos públicos del país y establecimientos privados también. La experiencia hospitalaria de la institución de la que yo les vengo a hablar, ya la atención odontológica a personas mayores ya se había hecho. Nosotros tenemos muchas especialidades odontológicas, periodoncia, rehabilitación, endodoncia, que finalmente siempre atendió a esta población etaria, no era algo nuevo. O sea, la atención en sillón convencional efectivamente se venía realizando con algunas consideraciones distintas quizás a lo que sabemos ahora con la odontogeriatría, pero se realizaba igual. Y en el hospital también se hacía la atención odontológica y las evaluaciones odontológicas en los distintos servicios clínicos del hospital, con la interconsulta del paciente hospitalizado, ya sea de UCI, de medicina, de neurología. Nosotros siempre recepcionamos estas interconsultas para poder ir a visitar a estos pacientes a sala, poder diagnosticarlos y tratarlos según lo que se necesitara. Pero cuando yo llegué a trabajar al hospital, me dedicaba precisamente a rehabilitación, yo veía que mi población usuaria, la mayoría, era mayor y habían otras consideraciones y brechas finalmente de conocimiento que yo noté que me estaban faltando para poder hacer una buena rehabilitación, no solamente desde el punto de vista técnico, correcto, dientes que faltaban, reposicionar, sino que también una rehabilitación que impactara en la calidad de vida de estas personas, que muchas veces no es lo correcto, lo ideal, pero sí que sea funcional, y ya nosotros notamos un cambio en esa persona. Entonces, esta inquietud empezó a surgir, cómo yo podía suplir esta, no falta de conocimiento, pero sí habían consideraciones que yo necesitaba. Conocí el programa justamente que imparte la Universidad de Talca, que es la única universidad hasta el momento que tenía en ese momento un magíster y ahora ya que la está posicionando como especialidad, ya que otras universidades impartían el diplomado. Pero yo quería avanzar un poco más y por eso decidí tomar el magíster. Y precisamente la función de esta especialidad, ahora ya como tal, es resolver problemas de salud bucodental de la población geriátrica frágil o dependiente y personas adultas con algún grado de discapacidad o dependencia, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Por lo mismo lo que yo les decía, o sea, ya hacemos rehabilitaciones correctas, dientes en su posición, con todas las funciones, con todas las consideraciones que todos sabemos que requieren las prótesis, pero también tenemos que darle un valor agregado a esas prótesis. ¿Quién las usa? ¿Cómo las usa? ¿Va a saber ponérsela? ¿Va a poder sacársela? ¿Va a poder higienizarla bien? ¿Hay un cuidador de por medio? Entonces son varias cosas que uno muchas veces en la formación, ya sea de pregrado o la formación de especialidad, tampoco nos dan esas herramientas. Entonces uno a medida que se va encontrando con estos casos, estudiando más precisamente para poder para ser resolutivo finalmente con esta situación. Como les dije el año pasado, el MinSal aprobó la especialidad de odontogeriatría como una especialidad odontológica más, pero como les dije no hay nada todavía, entonces yo claro, estaba en el hospital trabajando con este título de magíster, con rehabilitación, pero necesitaba justamente posicionar esta especialidad y tener las autorizaciones finalmente para poder ejercer, porque es alguno de acá que trabaja en APS o en atención secundaria pública, sabrá que hay programaciones con las que uno tiene que cumplir, rendimientos ministeriales con los que uno tiene que cumplir. Entonces, difícilmente uno va a poder salir de ahí dedicando tiempo, que es harto tiempo, para poder hacer otras cosas. Entonces, finalmente, esto yo también lo tenía que argumentar con mi jefatura directa y con los directivos del hospital para que finalmente autorizaran, valoraran finalmente este trabajo que yo quería desarrollar, para poder hacerlo saliéndome justamente de lo programado y de la producción finalmente que a mí se me exige como funcionario público. Como les dije, yo necesitaba argumentarlo, o sea, llegar y decir, miren, yo tengo este título, quiero hacer y tal cosa, no, porque finalmente yo necesitaba dedicar tiempo, ocupar instalaciones finalmente del hospital que no estaban siempre destinadas a odontología, entonces necesitaba argumentarlo. Y este es un llamado igual a todos nosotros que queremos presentar algún proyecto, que queremos hacer algo en nuestros lugares de trabajo o acá mismo en la universidad. Hay mucho dato epidemiológico, demográfico que finalmente uno puede utilizar a favor para poder justificar y argumentar estas atenciones. Si uno llega a un lugar con el proyecto y con la solución de cómo implementa ese proyecto, también facilita las cosas para los directivos que visibilicen lo que uno les va a decir.
porque muchos de ellos o son médicos o tienen otras profesiones, entonces uno venirles a hablar de odontología muchas veces no están tan a tono ni tan actualizados con la necesidad de la población. Entonces, dentro de las cosas que yo tuve que recurrir para poder presentar esto a los directivos fue información demográfica, como les dije. Una de esas es el censo 2017, con todos sus detalles que tuvo su ejecución en su momento. Pero si yo analizo el resultado de la región de Ñuble, es la región de nuestro país que tiene el mayor porcentaje de personas mayores. Ya eso era algo importante para que me servía a mí para justificar, porque somos una de la región más envejecida hasta el 2017 por lo menos. Si quería ir más allá, ya sabemos que tenemos la población más envejecida del país, y si yo comparo, o sea, reviso, perdón, los resultados de la encuesta CACEN, no sé si están familiarizados con ella, que es justamente de caracterización socioeconómica, que se realizó en 2022, la región de Ñuble lamentablemente es la región que tiene mayor pobreza por ingresos a nivel país. Entonces ya tenía una población envejecida y una población pobre. Si yo traduzco esa pobreza es porque la mayoría de las personas van a ser usuarias del sistema público de salud. Difícilmente van a poder costear un tratamiento odontológico privado que todos sabemos que efectivamente es de alto costo. De la mano con esto, el año pasado se realizó el tercer Estudio Nacional de la Discapacidad y los resultados se publicaron ahora en abril del 2023. Revisando justamente los antecedentes de la región de Ñuble, me encuentro con la poco grata sorpresa que la región de Ñuble tiene el porcentaje de población adulta con discapacidad mayor del país. El 22,9% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Y si veo población adulta, a eso me refiero. Y si veo el nivel de dependencia de personas con discapacidad que tienen un grado de dependencia, también Ñuble lidera con un 13,1%. Si yo analizo esto por edad, que obviamente también me servía mucho más para argumentar la posibilidad de posicionar a odontogeriatría en el hospital, veo que el 42,5% de la población de 60 años y más tiene algún tipo de discapacidad. Y si veo, justamente comparo con los otros rangos etarios, la población mayor también tiene más discapacidad. De hecho, el promedio de edad de las personas con discapacidad severa es de un 61,2% según este mismo estudio. O sea, claro, tengo población mayor, tengo población envejecida, tengo población con mayor discapacidad y con mayor dependencia severa. Y de las personas precisamente con discapacidad de 60 años y más, el 61,4% tiene dependencia. Entonces, por eso le digo, todos estos argumentos finalmente demográficos y epidemiológicos servían finalmente para lo que yo necesitaba hacer. Y sumado a esto, el 93,9% de las personas con discapacidad están en FONASA, que era lo que les dije recién. O sea, finalmente nosotros somos su única alternativa de resolver estos problemas de salud en general, obviamente, y yo lo hablo desde la odontología, porque no podemos separar la odontología del resto de las afecciones que tienen los pacientes. Entonces, claro, yo presento todos estos antecedentes y digo, Ñuble, envejecido, empobrecido, más discapacidad, más dependencia severa. Hay programas efectivamente de APS, como en todo el país, que hacen atención domiciliaria odontológica, pero ellos igual quedan cortos por lo que pueden hacer en domicilio, precisamente en pacientes que no son cooperadores, que no se les puede realizar una atención odontológica convencional. Claro, les facilitamos el acercar la odontología a sus casas, pero finalmente igual no pueden ser resolutivos. Entonces, como hospital y como funcionaria pública, uno también tiene la responsabilidad de hacer más y de dar más de lo que ya está establecido. Entonces, con todos estos antecedentes, presenté la propuesta, hagamos más cosas, déjenme hacer más cosas y que ellos también estén en conocimiento. Como les dije, muchas veces esto no está visibilizado. Obviamente ellos están a la cabeza y están siempre abiertos a recibir nuevas propuestas, pero también va en la iniciativa y en la motivación que uno tenga para poder hacerlo. Entonces definimos que la odontogeriatría, sin tener nada ministerial todavía, sin saber cómo va a ser los lineamientos que nos entregue el ministerio o la mesa con la que están trabajando, definimos 4 modalidades de atención en el hospital. La atención odontogeriátrica en sillón dental, que era lo que yo les dije que, claro, no como odontogeriatría, pero era algo que ya se venía realizando. La evaluación odontológica en servicios clínicos hospitalizados, que también era algo que ya se estaba realizando, pero obviamente ahora lo podemos mejorar, potenciar, tenemos más información, más conocimiento. Tenemos la evaluación odontológica domiciliaria, que se sumaba justamente a esta cartera de prestaciones, que si bien tal como ustedes lo leen, es una evaluación odontológica. Lamentablemente no tengo equipo portátil para llevar a las casas, pero sí tengo educación para llevar a las casas
tengo muchas herramientas que finalmente no es solo lo operativo, por decirlo así. Entonces se sumó esta modalidad de atención y se sumó el tratamiento odontológico en pabellón bajo anestesia general. Precisamente lo que yo les decía, los equipos de atención domiciliaria muchas veces quedan sin herramientas para poder tratar lo que la patología del paciente tiene. ¿Y cómo lo hacen? Y las derivaciones a cirugía maxilofacial, que pueden ser muy resolutivas y que ayudan y que agilizan el proceso, lamentablemente los cirujanos maxilofaciales lo único que podían hacer es desfocar, hacer exodoncias. Pero resulta que si había un diente que podíamos salvar con algún otro procedimiento, los cirujanos maxilofaciales no lo hacían. Entonces también, por eso les digo, ahí en el camino iban apareciendo brechas, que eran muchos espacios que yo justamente podía ir cerrando con la implementación de la odontogeriatría. Como les dije, repasando lo mismo, la atención odontogeriátrica en sillón ya se hacía, pero justamente ahora con más información hacemos una rehabilitación oral con un enfoque conservador, orientada precisamente a recuperar la funcionalidad de la persona mayor. Lo mismo la evaluación odontológica en servicios clínicos, las visitas a sala, y es importante la visita a sala porque es producción, porque va al REM. Entonces el ministerio sí lo reconoce, no es una actividad que no nos contribuye a nosotros como funcionarios, nos sirve, eso está visibilizado. Hacemos educación en salud oral al mismo paciente, muchas veces a los familiares o acompañantes que están en el horario de visita cuando nosotros vamos. Esto permite, no tenemos tampoco equipo portátil para atender al paciente en cama, aparte de la higienización, la educación, pero sí podemos hacer derivaciones. Estamos en un hospital de alta complejidad, al paciente o lo pueden bajar en camilla o lo pueden bajar en silla. Entonces podemos hacer más cosas. Y también algo muy enriquecedor que es el trabajo interdisciplinario, porque uno en sala habla con el kinesiólogo, con la enfermera, con el médico, habla con el fonoaudiólogo, que ese trabajo mancomunado es muy importante. Que no, claro, en el box uno no tiene la posibilidad de compartir y de compartir finalmente conocimientos e indicaciones. Entonces, cuando uno va a sala se encuentra con toda esta realidad, con la enfermera, que muchas veces uno llega, cuénteme qué es lo que tiene el paciente. Entonces es muy enriquecedor para uno también porque hay muchos detalles que uno como odontólogo no lo sabe, y al menos que uno comparta con otras con otras profesiones, perdón, así ya se va dando cuenta y ellos también aprenden de nosotros. Sumamos precisamente lo que les dije, la evaluación odontológica domiciliaria. Hasta el momento yo lo realizo principalmente con la unidad de cuidados paliativos y alivio del dolor del hospital. Mi mayor porcentaje de atenciones son de derivaciones de ellos. También hay algunas derivaciones de oncología, pero eso es el menor porcentaje. Pero cuidados paliativos sí, sobre todo pensando en bases, en evaluaciones odontológicas, cuando a los pacientes les quieren dar alguna terapia, un medicamento antirresortivo, antiangiogénico, no sé si están muy familiarizados con eso, que todos deberíamos estar familiarizados de lo que se trata. Y ellos precisamente, como quieren entregar esta terapia, ya están al tanto de que se necesita una evaluación odontológica previa para hacer una desfocación y para después administrar el medicamento. Entonces, el objetivo de estas derivaciones desde paliativo es PASE, para bifosfonato principalmente, y de oncología también muchas veces para bifosfonato, y también para cuidados de fin de vida, porque hay muchos pacientes que están en cuidados paliativos ya que su patología no va a tener resolución y mucha sequedad bucal, problemas con prótesis que no se pueden alimentar, obviamente con este contexto de fin de vida, pero no por eso vamos a dejar de atenderlo. Entonces esos son los objetivos que tenemos con estas visitas domiciliarias. Como les dije, yo no tengo equipo portátil, pero sí puedo hacer educación, puedo hablar con los familiares, podemos hacer higienizaciones y la educación es fundamental. Y lo útil también de hacerlo en casa es que uno se da cuenta de la realidad que tiene ese paciente. Entonces uno a veces en el sillón da indicaciones, cepillos, cosas que efectivamente o no lo van a entender a la primera o no lo van a tener en la casa. Entonces uno estando en la casa es más fácil explicarles, hay más personas a veces también escuchando lo que uno está diciendo y se puede adaptar lo que ellos tienen a la indicación correcta, por decirlo así, a lo que realmente se tiene que hacer. Y la gente lo toma súper bien. Nos reciben muy amablemente, como les dije, la mayoría de las veces yo voy con el equipo de paliativo, donde va médica, enfermera, TENS, y voy yo. Pues finalmente todos damos indicaciones, la gente va anotando, es bien receptiva, y por eso les dije, lo más importante es que uno pueda adaptar esa indicación a lo que ve, a lo que hay justamente en ese hogar. Y algo que voy a desarrollar ahora de forma más profunda, es justamente el tratamiento que estamos realizando en pabellón bajo anestesia general. Esta atención sí no es exclusiva de personas mayores, es adultos en general, desde 20 años de hecho.
si es que ustedes no saben, la norma ministerial reconoce a la atención odontológica bajo anestesia general de 20 años hacia abajo. De 20 años hacia arriba no hay nada. Por lo tanto, tampoco hay canasta que financie el tratamiento que nosotros estamos haciendo. Entonces, conseguir esto fue difícil, porque finalmente al hospital no le ingresan recursos por hacer estas atenciones. Claro, pucha, qué feo estar hablando de dinero, pero lamentablemente el hospital subsiste, vive a través del aporte que le entrega FONASA también de lo que uno realiza. Entonces también que hayan aprobado esto también es un hito, porque antes solamente, y por eso le digo, y como producción y todo, solo se reconoce la atención en pabellón bajo anestesia general de 20 años hacia abajo. Entonces acá incluimos todo el rango etario de 20 años hacia arriba. Pero acuérdense que yo les dije que la atención de pacientes, o sea, los pacientes con discapacidad severa, la mayoría son personas mayores. Entonces, obviamente, mi mayor población objetivo y usuaria de esta modalidad de tratamiento van a ser personas mayores. Por eso, justamente con toda esta autorización, se confeccionó justamente la primera versión del protocolo de referencia y contrarreferencia del paciente adulto en situación de discapacidad que requiere tratamiento odontológico bajo anestesia general en el Hospital Clínico Herminda Marx, con la autorización de la directora del hospital y de los directivos de servicios de salud. El objetivo precisamente que tiene esta modalidad de tratamiento y este protocolo es fortalecer a la red asistencial justamente con brindarle atención a las personas que quedaban fuera de esta otra canasta, de esta otra prestación que era de 20 años hacia abajo. Y una particularidad que esto no lo estamos haciendo de forma convencional, estas derivaciones, sino que estamos utilizando la teleodontología para que fuera más fácil y más eficiente finalmente el proceso de derivación. Utilizamos una plataforma que se llama Teleprocesos, que se las voy a contar a continuación. Entonces, todo un protocolo ustedes sabrán o ahora lo saben, tiene que ir como un programa, tiene que quedar súper claro quién deriva, cómo deriva y cómo se sigue avanzando en el proceso. Entonces, mi mayor derivador es esta APS, que está ahí, y la APS solamente manda toda la información del paciente a través de esta plataforma de teleprocesos. Y o las derivaciones dentro del hospital me llegan por otra vía de interconsulta que yo les voy a comentar a continuación. Entonces, esta es la plataforma de teleproceso. Si ustedes ven a su derecha, hay muchos hospitales de nuestro país, incluso CEFAM, que utilizan esta plataforma para hacer las derivaciones. Es una plataforma amigable, sencilla de utilizar. Allá ustedes en el extremo superior izquierdo pueden ver que dice nuevas interconsultas y ahí yo reviso qué es lo que me llega. Y es mucha la información, muchos los caracteres que entrega esta plataforma para poder hacer la derivación. Entonces, cuando de APS me entregan la información, me mandan la interconsulta del paciente, pueden anotar todo lo que el paciente tiene e incluso pueden juntar archivos. Entonces, me pueden mandar fotos, me pueden mandar exámenes, porque recuerden que esto es para atención bajo anestesia general. Entonces, efectivamente, yo tengo que tener un claro conocimiento de las patologías que tiene el paciente, los medicamentos que está tomando, porque esto yo tengo que hacer una solicitud de pabellón y que el anestesiólogo evalúe al paciente para ver si efectivamente es factible o no autorizar esta intervención. Entonces, todo lo sistémico es fundamental. Y precisamente en pacientes que tienen múltiples enfermedades, que tienen polifarmacia, como ya se había visto y ya ustedes están en conocimiento por las otras presentaciones también, entonces efectivamente esto es crucial. Entonces, de la forma convencional como se derivaba, que se lo voy a mostrar a continuación, eran muy pocos caracteres, muy poca información que el derivante me podía entregar a mí. Entonces yo no sabía si realmente era candidato a la atención o no. En cambio, de esta forma yo tengo acceso a mucha información, incluso, como les dije, pueden adjuntar fotos, pueden adjuntar documentos. Y esto es lo que me pueden mandar. Este es un paciente real de 73 años y este es su estado de salud bucal, donde justamente en el relato, en el motivo de consulta, en el motivo de derivación, especifican de que no le pueden hacer el tratamiento convencional en su casa porque el paciente está en dependencia severa. Entonces, ¿qué hacían con él? Si no estaba este programa antes, era difícil que lo pudieran tratar. Hay dolor de por medio, focos infecciosos en boca. Entonces, esto finalmente, como les dije, viene a completar todas las atenciones que podrían haber quedado pendientes si no tuviéramos esta modalidad de tratamiento y si el paciente, obviamente, por su condición sistémica, puede acceder a él. Y también esta plataforma me permite revisar todas las interconsultas que van llegando. Yo la puedo priorizar, darle como un semáforo distintos colores
sé de qué ese spam están derivando, entonces así también me sirve a mí para ir ordenando y planificando las intervenciones. Esta era la otra forma que yo les digo de derivar, donde si ustedes se dan cuenta es muy acotado, tengo pocos caracteres para que me puedan entregar información y no me permite adjuntar archivos. Entonces, de la otra forma, yo ya tengo un panorama claro para saber si esa interconsulta es pertinente o no es pertinente para que siga avanzando en el flujograma. Como toda atención tiene que tener criterios de selección, como les dije bien, sobre todo en este caso. Los criterios de selección, claro, es que sí o sí tiene que ser una persona adulta o persona mayor, adulta o persona mayor, beneficiarios de FONASA o del PRAIS, que sea usuario de los distintos establecimientos públicos de la región y que presente alguna discapacidad o alguna condición. No se cierra a que sea solamente una discapacidad o precisamente alguna condición que imposibilite un tratamiento odontológico en sillón de forma convencional. Criterios de inclusión hay muchos bien establecidos, una patología sistémica obviamente controlada, pero también hacemos hincapié en eso, que no es una patología en específico, una discapacidad en específico. Por eso es tan importante que envíen todos los antecedentes, para saber si efectivamente esa interconsulta es pertinente o no. Entonces, eso prima más que todas las otras cosas también. Y criterios de exclusión, principalmente que no tenga redes de apoyo, porque hay muchas indicaciones post la intervención que uno tiene que dar, cuidados que tienen que haber. Entonces, si esa paciente, esa persona no tiene redes de apoyo, es difícil que él pueda tener una buena recuperación después de la intervención. Entonces, ya ese es un criterio excluyente y que su patología sistémica no esté controlada. Seguimos avanzando en el flujograma. Justamente con todos los antecedentes analizamos si la interconsulta es pertinente o no es pertinente. Si la interconsulta es pertinente, ya tenemos que avanzar hacia el ingreso a tratamiento. Y este ingreso a tratamiento lo podemos hacer de tres formas. Una, mantenemos con toda la información que me mandaron por teleproceso, que como les dije es mucha, efectivamente yo puedo saber si puedo hacer el ingreso o no, entonces ahí ya tendría un paso adelantado. También puedo hacer una evaluación odontológica convencional. También es muy importante en la conexión con APS, porque muchas veces estos pacientes que están con dependencia severa los tienen que trasladar en la ambulancia. Entonces, ahí se activa la red o sea, se deja de manifiesto cómo se activa la red. Y también puedo ir yo al domicilio del paciente y poder hacer la evaluación odontológica ahí, para saber efectivamente si todo lo que me entregaron en la interconsulta de forma escrita es tal a como está el paciente. Y ahí justamente yo puedo hacer ahora esta pertinencia clínica y definir si puedo seguir adelante con la intervención o no. Y si es así, yo ya emito la solicitud de pabellón y muchas veces, según la patología que tenga el paciente, la evaluación preanestésica, porque tiene que pasar por el anestesiólogo primero para ver si es pertinente esta atención o no. Las personas, los profesionales que participamos en estas atenciones es odontogeriatría, rehabilitación oral, que para ambas especialidades participo yo, un colega periodoncista, un colega cirujano maxilofacial y un colega endodoncista. Eso es, sí, tiene algunas consideraciones para hacer endodoncia en pabellón. Privilegiamos una importancia funcional y estética para o sea, hacer este tratamiento. Y dos, tiene que haber radiografía previa sí o sí. Si no tenemos eso, no podemos hacer endodoncia en pabellón. Pero si lo tenemos, se hacen endodoncias y se hacen con éxito y desde hace muchos años atrás. No es algo nuevo, porque como les dije, desde siempre se ha desarrollado la atención en pacientes menores de 20 por odontopediatría, principalmente liderando ese equipo. Entonces ya las endodoncias ellos las venían realizando en dentición permanente desde hace mucho tiempo y con éxito. Se ve mal el video, lo siento, pero era una mini muestra de cómo trabajamos en el pabellón con anestesia general. Una consideración que se le pide siempre sí a los anestesistas, si es que se puede, idealmente en todos los casos, ojalá, hacer la intubación por nariz, no por boca, porque si hace la intubación por boca, efectivamente es súper complicado trabajar porque tengo el tubo en la boca. Entonces yo necesito, primero que todo, revisar, porque muchos de estos pacientes, yo no pude hacer un correcto examen bucal, entonces me encuentro con la sorpresa ahí, en el momento en que lo estamos interviniendo, qué es lo que tiene, qué es lo que requiere. Entonces, si es intubación oral, es muy complicado, porque hay que estar corriendo el tubo por un lado, después para el otro, y ese tubo no se puede salir, no se puede cambiar de posición.
Entonces ahí es mucho más difícil hacer el tratamiento, pero si logran hacer la intubación nasal es lo ideal, porque así la boca queda totalmente despejada para que nosotros podamos sacar, trabajar todo lo que se requiere. La cartera de prestaciones, lo que hacemos en sí de tratamiento, bueno, rehabilitación oral, podemos hacer resina, podemos hacer ionómeros, aplicar sellantes, fluoruro de amino de plata, podemos hacer cirugías periodontales que se requieran, pulidos, destartraje, tratamientos de endodoncia, como les dije, pero con estas consideraciones sí. Siempre hay que tener en cuenta exodoncia, regularización de rebordes y toma de biopsia. Por eso es tan importante que estemos uno de cada especialidad, porque las decisiones las tenemos que tomar ahí y en poco tiempo. Y también tenemos que ser bastante radicales, lamentablemente, en algunos casos, porque la lista de espera es enorme. Entonces, yo tengo que ahí resolver el problema de salud bucal del paciente, porque no puedo decir, no, pero si total pasa en 2 meses más y resolvemos lo otro. No, hay que resolver todo ahí. Porque también es un riesgo. Tampoco puedo poner a los pacientes que pasen cada 6 meses a hacerse una intervención bajo anestesia general. Entonces, por eso les digo, uno tiene que mirar y en poco tiempo tomar la decisión de qué se queda, qué se va, puedo restaurar esto, no lo puedo restaurar. Porque por eso les digo, lo único que tengo es composite y tengo hidroionómero, pero si hay un compromiso estructural del diente, no lo puedo dejar porque va a ser un riesgo, porque quizás en un par de meses más ese diente va a fracasar, se puede fracturar, y aunque sea un borde agudo, si el paciente no es cooperador y no me deja atenderlo, no voy a tener ninguna posibilidad de solucionar ese problema, a menos que sea bajo anestesia general o una sedación, pero con todas las consideraciones también que eso tiene. Algunos sabrán, otros no. El Hospital Clínico Herminda Martín va a seguir funcionando finalmente como un hospital, pero la idea es que nosotros pasemos todas las atenciones de alta complejidad al Hospital Regional de Ñuble, que 2025-2026 se va a inaugurar. Entonces, todo lo que sea complejo de atención terciaria, que finalmente es lo que yo les vine a presentar también, se traslada hasta este hospital. Y nosotros tenemos la firme convicción de, en todo este proceso, en todo este tiempo, perdón, hasta llegar a este nuevo establecimiento, posicionarnos más, tener más horario de pabellón, mejorar lo que estamos haciendo, consolidarnos finalmente. Porque como les dije, esto no está visibilizado a nivel del ministerio. No hay canasta, no hay nada que nos permita atender en pabellón bajo anestesia general a pacientes mayores de 20 años. Yo sé, no sé si hay alguien acá del regional, de acá del CONCE, yo creo saber que ellos también realizan atenciones así, pero se encuentran muchas veces con las mismas brechas que le digo yo, y no hay financiamiento para hacer estas acciones, entonces muchas veces no se tiene todo el apoyo que se requiere para poder realizarlo, y ustedes sabrán que la disponibilidad de pabellón es muy escaso. Nosotros tampoco tenemos tanto pabellón en el hospital. Entonces ya tener la posibilidad de hacer estas atenciones es un hito gigante para nosotros como odontólogos, y por eso les digo, y para la odontogeriatría igual. Porque claro, esto es un programa de atención a adultos, en general les dije de 20 años hacia arriba, pero por los antecedentes demográficos que yo le dije, la mayoría de los pacientes con dependencia severa y con discapacidad severa que ameritan que se atiendan con esta modalidad son personas mayores. Entonces, finalmente aquí cerramos el ciclo con toda la información que yo les vine a entregar hoy día. Así que espero que les haya sido de gusto esta información, los motive finalmente a hacer más cosas. Tu exposición, estamos muy agradecidos de tu tiempo, de la dedicación que pusiste a la exposición. Vamos a dar un pequeño momento de preguntas. Sí, adelante. No tengo rendimientos. Sí se puede programar la visita domiciliaria, pero yo no tengo rendimiento ministerial de visita domiciliaria. Por eso, Eso es como a voluntad de la jefatura y de los directivos, que finalmente, porque mi programación al final de año no va a estar cumplida, porque yo con las idas a pabellón y con las idas a domicilio puedo destinar toda una mañana, puedo destinar toda una tarde. Depende justamente de donde viva la persona, porque eso fue otro detalle. La región de Ñuble es la más rural de todo el país. Chillán es la única comuna urbana. Todo el resto o son mixtas o son 100% rurales.
Entonces las distancias también son grandes, la conectividad vial tampoco es buena. Entonces, no tengo rendimiento, entonces todo queda a voluntad, a criterio y a buena voluntad finalmente de la jefatura y los directivos del hospital. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para Karen? Por lo tanto, Yo quiero Karen, votar, ¿tengo tiempo? sí, sí. Yo veo muchos chicos que están en pregrado, me imagino yo, no sé, ya. Yo también estudié acá en esta universidad, desconozco cómo ha avanzado el conocimiento que se le entrega actualmente. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en la U, me hablaban muchas veces y me decían, tienen que salir del box, salgan del box, no nos podemos quedar en el box, hay que hacer más cosas. Pero ¿hacer qué? ¿Hablar con quién? ¿Para qué? Como que esas cosas no están tan claras. Yo lamento que no haya tanta gente acá en esta exposición, pero finalmente es una esperanza, es una luz, es una motivación para los que están presentes. Porque cuando uno trabaja es muy distinto a lo que ve en el internado muchas veces, porque a veces nos toca a lo mejor establecimientos de menos complejidad, que no digo que sea no importante, no voy a eso. Pero efectivamente exposiciones así reales, cerca, acá, la región contigua, nos dan luces, nos dan esperanza y motivación para hacer más cosas también desde nuestro rol. Porque por eso les digo, el trabajo odontológico netamente es precioso, por algo estamos aquí, por algo estudiamos lo que estudiamos. Pero todo esto de complejizar más la atención, de ver a pacientes con patologías distintas a las bucales, con no poder rodearnos de otros profesionales, de compartir con ellos experiencias, conocimientos, cómo uno contribuye, eso efectivamente algunas oportunidades nomás, o sea, en pregrado son muy pocas las oportunidades y ya trabajando uno se encuentra con eso. Entonces, esto por eso les digo, les amplía las posibilidades, porque no solamente me voy a quedar en el box, efectivamente, pero aquí hay ejemplos claros de qué es lo que se puede hacer fuera del box y cómo uno puede contribuir también de esa forma, sobre todo con nuestro contexto país en general. Yo hablé de la región de Ñuble porque es mi región, pero estas cifras no son tan distintas en el resto de las regiones del país y la mayoría son usuarios FONASA. Entonces también tenemos que considerar eso en cómo nosotros llevamos a cabo nuestro trabajo en el día a día. Así que espero que los motive y le abra finalmente como, no sé, un universo más grande de posibilidades al momento de egresar o cuando ya estén ejerciendo la profesión. Eso. Karen, bueno, sin duda tu conferencia es una pequeña semillita en nuestros corazones, así que agradecemos no solamente tu tiempo, todo lo que has dedicado y tu generosidad con tu conocimiento, sino que por todo lo que estás haciendo por nuestro país. Vamos a dar un pequeño reconocimiento a manos de nuestra jefa de carrera, la doctora Algañate. Sí, qué bueno, qué bueno. Y repetimos entonces el caluroso aplauso para nuestra conferencista Karen Aguilera. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con alguien que ya vimos, algunos de ustedes pudieron compartir con ella el día de ayer en un excelente workshop. Ella es la kinesióloga Marcela Gamonal Rosas, es kinesióloga egresada de nuestra universidad, es máster en gerontología de la Universidad Atlántica, es candidata a magíster de gerontología y atención centrada en personas mayores en la Universidad Internacional de Valencia, es diplomada en inclusión de estudiantes en situación de discapacidad de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Está cursando un MBA en Administración y Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. Es profesora instructora y profesor docente clínico del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Concepción. Además, es profesor colaborador en proyectos BRIC de la Universidad de Concepción y colaboradora académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo. Esta conferencia es llamada Atención centrada en la persona mayor institucionalizada y su efecto en la calidad de vida, una experiencia práctica. La vamos a recibir con un caluroso aplauso a la señorita Marcela Gamonal Rosas.
Ahí sí. Ahora sí vamos a comenzar. Hola a todas y todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Marcela Gamonal. Hola, Karen. Bueno, y hoy día les traigo la temática de atención centrada en la persona mayor institucionalizada y el efecto que tiene en la calidad de... Voy a presentar más que lo teórico de este tema, algo más bien práctico, una experiencia que yo fui a vivir a propósito del máster que estoy terminando en este momento, y que fue bastante enriquecedora y me permitió ver una realidad que lamentablemente acá no tenemos, pero que me gustaría en algún momento que llegase a ocurrir aquí. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos vamos a envejecer y es importante que nuestro envejecimiento sea con calidad más que con años, más que cantidad de años, es mejor con calidad de vida, con bienestar, con felicidad. Cuando terminé la presentación, en realidad me di cuenta que estaba un poco redundante el título. ¿Por qué? Porque la atención centrada en la persona se centra y tiene como foco la calidad de vida. Entonces, este modelo de atención se basa en los conceptos básicos de calidad de vida. No voy a entrar en profundidad respecto a las definiciones porque hay distintos autores que hablan de diferentes formas de definir la calidad de vida, pero sí hay que tener la concepción y la claridad de que la calidad de vida abarca varias aristas. De partida tiene un componente objetivo que uno puede evaluar a través de distintas escalas como profesional de salud, pero también tiene un componente subjetivo que tiene que ver con la percepción de la persona respecto a su calidad de vida o a su bienestar o a su sensación de estado de salud. ¿Ya? Entonces, la calidad de vida viene a abarcar todos estos puntos que están aquí. Pero como definición, a mí me gusta hablar de esta, que es una definición que hicieron en el año 2007, hace muchos años atrás, pero créanme que no es la más antigua porque la calidad de vida se viene hablando desde los años 50, 70, por ahí. Y lo que busca la calidad de vida es básicamente el satisfacer 8 necesidades fundamentales de una persona. Bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Esta definición de calidad de vida se asocia más bien con personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas en situación de discapacidad, supongamos personas con algún deterioro neurocognitivo o algún grado de demencia, ven muy mermadas estas características. ¿Por qué? Porque las personas pasan a llevar estas concepciones de la persona porque está enferma, ¿ya? Entonces, por eso me gusta esta definición, porque tiene mucho que ver con la imagen de repente que tienen las personas de las personas mayores. Muchas veces las ven como personas con discapacidad, personas que no pueden tomar decisiones, y sobre todo pasa eso cuando las personas son institucionalizadas, que es como el tema que yo vengo a hablar acá. ¿Y qué es lo que significa la atención centrada en la persona? Como el nombre lo dice, es el foco, es un enfoque donde yo abarco todas las aristas de la persona y yo genero no el tratamiento, sino que la terapéutica de la persona hacia lo que ella quiere. Entonces uno dice, yo he escuchado a muchas personas, muchos colegas u otros profesionales de la salud que dicen, pero eso se hace porque yo le pregunto a la persona qué es lo que ella quiere. Pero en estricto rigor no, acá no hacemos atención centrada en la persona. ¿Por qué? Porque la atención centrada en la persona implica nosotros nunca le preguntamos si la persona se quiere atender o si quiere esta terapia, cuántas veces está dispuesta esa persona a hacerlo. Y eso pasa más aún con las personas que están institucionalizadas. ¿Por qué? Porque las personas que están en esa situación es como que deberían agradecer, o sea, esa es la visión que yo observo en la mayoría de los ELEAM en Chile, que ellos deberían agradecer porque tienen este tipo de prestaciones y tienen el cuidado de tales y tales profesionales, versus el preguntarles a ellos qué es lo que te gustaría que le pasara en ese contexto o en esa situación de salud. Entonces, si bien ahí tienen una definición, a mí me gusta más este tema que está acá entre comillas, porque en el fondo la atención centrada en la persona, de alguna forma, un poco chocante para nosotros, como profesionales de salud de Chile, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros no tenemos la razón cuando se aplica este modelo. Quien la tiene es la persona. A quien yo abordo es a la persona. Entonces,
puede ser que la persona no quiera recibir mi atención de salud, y está bien, porque es su decisión. Pero entonces muchas veces genera este como conflicto que dice, pero ¿cómo si la persona tiene que tener esta atención de salud? No sé, yo sé cuál es el mejor tratamiento para esa persona, pero quizá ella no lo quiere. Entonces va más allá de solamente el hacer algo por la persona, sino que es incluirla totalmente, es la persona la que toma las decisiones. Y bueno, obviamente la ACP o la atención centrada en la persona es la sigla de este tema. Tiene distintos principios fundamentales que van todos relacionados con los derechos de una persona. Tiene que ver con la empatía, con la autonomía, con el respeto de las decisiones, con que la persona pueda definir y decidir lo que ella quiera siempre. Tiene que ver también con la participación activa de la persona dentro del cuidado que ella recibe. Y obviamente que este beneficio o esta atención se adapte a las necesidades de esa persona. Entonces, obviamente, para que eso se pueda realizar, necesitamos la colaboración tanto del personal, yo iba a decir profesional, pero no es solo los profesionales, también son el personal de salud o el personal que trabaja en ese lugar, y además de la familia. Que la familia en este modelo se vuelve un pilar fundamental al momento de atender a la persona mayor en situación de institucionalidad. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo me quise enfocar principalmente en la atención central en la persona mayor institucionalizada y no en otro grupo de personas mayores, como las autovalentes, las autónomas, que en realidad ellas no van a tener tanto problema, por así decirlo, con este modelo. ¿Por qué? Porque cuando la persona mayor se institucionaliza, la mayoría de las veces que ocurre en Chile, la decisión la toma la familia. Es como a partir de una necesidad de la familia, eligen institucionalizarla o eligen delegar los cuidados, obviamente porque pueden y también porque tienen la posibilidad de pagarlos, o porque también la persona mayor decide o acepta este tipo de institucionalización. Pero hay un porcentaje importante de la población de Chile institucionalizada que no elige voluntariamente institucionalizarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente bueno, yo he trabajado en el EAMS, entonces uno sabe que las intervenciones van a ser quizás no tan maravillosas como uno lo esperaría. Entonces, producto de eso, va a haber una pérdida de autonomía, va a empezar a haber un aislamiento social, la familia la deja de ir a ver a la persona, la familia después empieza a decir, no, es que yo tengo cosas que hacer, que tengo planificado tal y cual cosa, entonces no puedo ir a verte tanto como antes cuando vivía solo, sola, a la familia. También van a haber restricciones de movimiento. ¿Por qué yo pongo esto? Suena como muy kinésico, pero en el fondo es porque acá en Chile y en otros países también existe este tema de la sujeción. Y la sujeción no es solamente sujeción voluntaria, sino que es sujeción involuntaria con cosas, por ejemplo, como toallas o con sabanillas o directamente con elementos que utilizan para sujetar a las personas. Y yo no sé si alguna vez ustedes han estado sujetos, como al menos una hora. Entonces imagínense que les ponen una cuerda y que les dicen, usted no se puede levantar de esta silla toda la mañana. Igual como que se genera algo a nivel cerebral, como que me dan más ganas de pararme. Entonces, eso les pasa a las personas mayores que están sujetas, con sujeciones involuntarias más encima, porque nadie quiere que lo sujete, ¿cierto? A no ser que, claro, uno diga, yo necesito aquí una barrita, una barra o algo para poder mantenerme y estable, ¿sí? Pero eso no pasa. Entonces, y muchas veces también ocurre que cuando las personas mayores tienen algún grado de deterioro cognitivo o demencia, empiezan a deambulan porque no tienen ninguna actividad planificada, entonces empiezan a deambular y eso parece estresarle a la gente. Entonces le dicen, no camine, siéntese señora, no sé, hoy esta señora que anda caminando todo el rato se va a caer, pero si no se ha caído, entonces ¿para qué la sientan? Entonces, a eso me refiero con las restricciones de movimiento, y obviamente eso va a ir ligado con las restricciones de las actividades. O sea, no, esta persona ya no puede ir a comprar porque
le puede pasar algo, se puede caer, se le puede olvidar, no puede ir con la persona que trabaja en el LEAM porque no, que van a decir la familia, no le puedo dar dinero porque no, el dinero lo maneja la familia. Entonces se van vulnerando todos esos derechos que tienen las personas como por ser personas solamente. Entonces, esto al final va a impactar directamente en la calidad de vida de la persona mayor. Obviamente, pensémoslo nosotros, así como antes cuando éramos chicos a nosotros nos daban una mesada, ¿cierto? Si es que no trabajábamos y esa mesada la manejaba el papá o la mamá o el tutor, ¿cierto? Entonces piensen que después ustedes entraron a trabajar y de repente sale y llega una fecha y les dicen, no, ahora usted ya no va a poder manejar su dinero, yo se lo voy a manejar, porque usted no tiene las capacidades para manejarlo. Pero, ¿qué me está diciendo? Entonces, todas esas cosas las viven muchas veces las personas que están institucionalizadas. Y por eso me enfoqué en este grupo principalmente. Ahora, fue mi experiencia? Yo, como mencionó, ¿cómo te llamas? Como mencionó Serrat, yo estoy haciendo la tesis de un máster en gerontología y atención centrada en la persona, que es un máster español, y este máster me dio la posibilidad, o sea, se me ocurrió a mí, pero en verdad me dio la posibilidad por el máster de ir a hacer prácticas a España. Entonces yo tomé esa posibilidad y fui a distintos centros donde se suponía que hacían el modelo de atención centrada en la persona, pero me di cuenta de que no en todos los centros lo hacían, pero en este sí. En este sí tenían implementado o habían empezado a implementar hace poco tiempo atrás el modelo de atención centrada en la persona. Y esta es una residencia que está en una ciudad muy pequeña de la Comunidad Autónoma de Navarra, que se llama Residencia San Jerónimo. Y el lugar se llama Estella. Yo nunca lo había escuchado. Y de hecho tuve que viajar primero para poder saber dónde quedaba el lugar, porque era un lugar muy pequeño, qué sé yo. Bueno, esta residencia es una residencia grande, ¿sí? Es un edificio de 3 pisos, tiene harta área verde, ¿sí? Por alrededor. Este es el edificio, esta es la residencia. No. Esta es la residencia y esto es patio, estacionamiento y adelante también tiene un patio. O sea, más que un patio tiene una huerta. Esto tiene 3 pisos y en el primer piso están todas las áreas comunes, por así decirlo. Están los comedores, están las salas de juego, por ejemplo, tienen una sala como de cine, por así decirlo, está la cocina, está la recepción, y está la entrada para cuando las personas van a visitar a los familiares que viven ahí, en la residencia. Y en el segundo y en el tercer piso están las habitaciones, baños, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, esta es la entrada, esa es como la salita de cine, ese es un área donde las personas mayores pueden comprar snacks si quieren, o las personas que van a visitar a las personas mayores también pueden comprarlos. Normalmente no lo usan porque en verdad en la residencia les dan de todo, entonces no gastan el dinero en ese tipo de snacks, por lo menos ya. Tienen una pecera, y esa es la entrada como el hall, es la entrada donde las personas esperan a que salga el residente para ver a su familiar. Estas son las habitaciones, hay habitaciones que son compartidas, que son para 2 personas, o habitaciones individuales. En total hay 62 residentes y residentas. Estos son los baños, y si se dan cuenta hay baños típicos, baños como con ducha plana, ¿ya? Para que la persona no tenga que hacer el esfuerzo de subirse a la tina. Y también tienen estos baños adaptados, estas duchas adaptadas con sillas. La idea es proteger la intimidad de la persona y que ella pueda ducharse dentro de lo posible de forma independiente, ¿sí? Obviamente, si va a requerir asistencia, lo asiste o la asiste una gerocultora o una cuidadora de personas mayores, que es una TENS. Por el decreto, la persona que cuida a una persona mayor tiene que ser TENS, tiene que haber estudiado técnico en enfermería. Entonces, esa persona está a cargo de esa otra persona y la persona mayor sabe que esa cuidadora es la única que lo baña o la baña. Entonces, no hay esto de que las bañen entre 5 personas o que cada día lo baña una persona distinta, no. Y la persona que baña a la persona
mayor asiste a la persona mayor, no es que ella lo bañe, ¿sí? Entonces siempre se trata de mantener por lo más posible o el máximo posible la independencia de la persona mayor. Ahora, estas fotos son las fotos de la página web, ¿ya? Yo pedí permiso para poder ponerlas y todo, pero están todas públicas, entonces tienen un canal de YouTube, tienen Instagram, qué sé yo. Pero a mí no me gusta poner estas fotos porque estas fotos son como de una habitación como simple, como una habitación de hotel. La idea de la atención centrada en la persona es que esta habitación sea personalizada. Entonces, esas fotos no están dentro de la web, obviamente, por resguardo de la intimidad de las personas. Pero, por ejemplo, en estricto rigor, en las habitaciones hay fotos, cuadritos, las personas ponen lo que ellos quieran, si quieren poner regalos o no. Las personas mayores adecúan y adaptan la habitación a lo que ellas encuentran que les guste más, ¿sí? El tema de la luz, y bueno, cabe destacar que se pelean las habitaciones individuales. Pese a que son un poco más caras, son más cotizadas que las habitaciones compartidas. Estas son algunas de las actividades que se hacen dentro de la residencia. Tienen un montón de prestaciones, o sea, de partida tienen kinesiólogo, terapeuta ocupacional, tienen profesor de educación física, tienen médico, trabajador social, psicólogo, el director es un terapeuta ocupacional, tienen atenciones también extra residencia, que son como de llamado, que es peluquería, podología, por ejemplo. Pero las atenciones dentales o las atenciones médicas, como por ejemplo las patologías crónicas, son atendidas más bien en el centro de salud. La médica que hay de la residencia se encarga más bien de cosas como agudas o de cosas que en el fondo están estables, entonces que no requieren una mayor institucionalización hospitalaria, me refiero. Y además de los profesionales, tienen talleres. Yo anoté acá los talleres para que no se me olviden todos los que hay, porque además de las atenciones individuales, existen talleres de psicomotricidad, de laborterapia. Entonces, en esa laborterapia, por ejemplo, la persona dice, a mí me gustaba tejer. Entonces, esa persona va a tener una terapia individualizada donde se le potencia el que teja. Por ejemplo, cuando yo estuve, había un caballero que era de estas personas que arreglan los cuadros. No me acuerdo cómo se llama eso, pero es restaurador, sí. Entonces a él le llevaban un cuadro y él la familia le compraba este papel de oro, por ejemplo, y él adaptaba y arreglaba el cuadro como él lo hacía cuando trabajaba. Había otra persona que era carpintero, entonces que tallaba cosas en carpintería, pero muy pequeñas. Entonces la terapeuta ocupacional trabajaba específicamente con esa persona para que él volviese a tallar porque estaba teniendo un deterioro cognitivo. Entonces para evitar que se avanzara ese deterioro, tenía laborterapia, que en el fondo consistía en que volviese a hacer lo que él hacía cuando estaba trabajando antes de entrar a la LEA. También tenían, bueno, talleres de memoria, de actividad física, ¿cierto? De lectura, de estimulación cognitiva. Tenían talleres de informática, de ocio y tiempo libre, y esos talleres de ocio y tiempo libre son distintos a los talleres de estimulación cognitiva, de memoria, de informática, porque en esos talleres se iban de vacaciones, por ejemplo, la gente decía, no sé, ¿quién quiere ir al museo? Ya, y habían 10 personas que querían ir al museo, entonces iban al museo y los llevaban a la exposición que estuviese en el momento. O por ejemplo, en las últimas vacaciones se fueron a la playa. Entonces las personas que querían ir a la playa y que tenían los recursos para poder ir, se van con los cuidadores o con personas de la residencia, profesionales, a la playa. Entonces van, no sé, un fin de semana o 3 días y, bueno, había un video, pero no lo pude poner en honor al tiempo, pero es súper entretenido. Se bañan en la playa, qué sé yo, y cerca de la residencia. Entonces son distintos a los otros talleres. Y también tienen una huerta, que es esta huerta que está aquí, esta es la parte delantera de la residencia, y esa huerta es cuidada por las personas mayores. Todas estas cosas son cuidadas por ellos. O sea, por ejemplo, las personas que riegan las plantas son personas que les gusta trabajar con las plantas, que antes les gustaba la jardinería, entonces le dicen, ok, usted se va a hacer cargo de esto, y después tienen que cosechar las verduras, de repente no alcanzan a cosechar porque hay muchas cosas, pero en el fondo es una persona mayor quien se encarga de eso.
También tienen, bueno, acá no aparece, pero tienen gallinas, tienen unas gallinas para que les den huevos, qué sé yo, pero cuando yo fui había pasado recién la pandemia, entonces los huevos se los regalaban a las personas que trabajaban ahí, porque les daba miedo que no sé, que les pudiera pasar a las personas mayores, qué sé yo. Y también tienen perros de compañía o perros de asistencia, que son perritos labradores, 2 labradoras, son perritas. Y esas perritas van a pasear por los residentes y los van a acompañar y de repente les dan comida. Y también hay un residente que es el que está a cargo de cuidar a las perritas, pero obviamente es un profesional también el que tiene que llevarlas a pasear y toda la cosa. Entonces, si se fijan, hay un montón de opciones. Dentro de las actividades que ellos han hecho también, cuando yo llegué, habían hecho un recetario. Entonces a mí me regalaron un libro de las recetas que habían hecho las personas mayores cuando, de toda la vida, en el fondo. Entonces yo traté de buscar el librito, no lo encontré para tomarle una foto, pero lo busqué en internet y está el recetario en internet. Entonces lo que me llamó la atención era que además del recetario en sí, o sea, uno cliquea, por ejemplo, aquí la flechita del recetario y se despliega esta receta, la receta que da una persona. Entonces la persona dice si es fácil o difícil, cuánto dura más o menos, y después aparece debajo de la receta quién creó la receta. O sea, no quién creó, sino que quién ofreció la receta. Y luego ponen la historia de la receta. Y además agregaron un podcast. Entonces, a ver si es que se puede escuchar, pero en el fondo en ese podcast la persona lo que dice es como la historia de la receta. Las rosquillas no tienen truco, tienen recuerdos familiares, porque esto lo hacía mi suegra. Mi suegra luego lo hacía mi marido, desapareció mi marido y ya lo hago ahora yo. Y es una receta de rosquillas que tengo 4 fechas al año. Se pueden hacer en cualquier... Pero es el día de San José, el 2 de junio, el 21 de agosto y luego el 11 de octubre porque era el aniversario de mis bodas y siempre se han hecho. Y sale tanta cantidad que se pueden repartir y llega para todos. ¿Y el truquillo? Pues cuando haces la masa en la cazuela, que ya la dominas y no le puedes dar vuelta con la cuchara, en la encimera hay que echar aceite para que no se pegue la masa. Entonces, por ejemplo, ella da un tip de cómo hacer la masa de las rosquillas que para ella tiene algo significativo. Eso en atención centrada de la persona se llama actividad significativa. Entonces, todas las personas, cada una de las cosas, no todas las personas de la residencia, porque hay personas que no cocinaban, pero a las personas que les gustaba la cocina, las pusieron en este recetario y les dijeron cuál era la mejor receta o la que más les gustaba para hacer. Y también grabaron un video. Por ejemplo, las fotos que están ahí son fotos de la receta de verdad. O sea, ellas hicieron la receta con las personas que trabajan en la residencia y a esa receta le tomaron la foto. Entonces, no es como una foto de internet. ¿Sí? Y lo trataron de hacer así bonito y todo, pero sin ser chef. Las rosquillas no tienen... Y también hicieron un recetario de remedios de toda la vida. Allá utilizan una palabra que es como de toda la vida, como algo típico, no sé. Entonces, por ejemplo, tenía un índice con remedios caseros para enfermedades, por así decirlo, y también tenía uno para, por ejemplo, tip para blanquear las camisas, por decir algo, los cuellos de las camisas, no sé, tip para limpiar el baño, por decir algo, y así. Entonces, estos remedios o estas recetas tienen un QR y si uno escanea el QR, lo lleva al video de YouTube donde la persona aparece explicando la receta. Entonces, si quieren lo pueden escanear. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse estas fotos de estas personas. ¿Por qué? Porque uno pensaría que estas cosas las hacen personas cognitivamente sanas, pero en realidad no. De acá, todas estas tres mujeres, las 3 mujeres que están allá, perdón, las 3 mujeres que están allá tienen deterioro cognitivo. Y ellas crearon esa receta, con ayuda, por supuesto, de la terapeuta ocupacional, de las gerocultoras, con ayuda de todas las personas que trabajan en la residencia. Lo mismo acá,
por ejemplo, este caballero también tiene deterioro cognitivo. Entonces, es posible hacer algo y traer estas historias de vida o algo significativo de su vida a la actualidad. Eso es lo que busca la ACP. Entonces, por eso yo digo que aquí falta un poco no tener más visión, ¿sí? También, además, la residencia cuenta con viviendas tuteladas, que son viviendas que están laterales a la residencia propiamente tal, que son viviendas individualizadas que las personas arriendan, por así decirlo. Arriendan, el valor del arriendo es un valor un poco alto, pero en realidad tiene aquí todas las prestaciones. Además de tener, bueno, es todo domotizado, que significa eso, que está todo conectado con la electricidad. Entonces, por ejemplo, la cocina no es a gas, la cocina es con electricidad. Entonces no está este problema de que se pueda incendiar la casa, qué sé yo. Además tiene como un patrón, o sea, perdón, una donde la persona puede llamar si es que tiene una emergencia, si es que le pasó algo, o por ejemplo lo pueden llamar desde la residencia. Y además estas viviendas tienen una huerta individual. Esta huerta es para los residentes, la otra huerta para las viviendas es aparte, es chiquitita. Y esa huerta también se encargan las personas que viven en esas viviendas, valga la redundancia, de ella. ¿Sí? Entonces, cuando yo llegué a este lugar, yo miré las casas y yo decía, yo quiero vivir aquí, porque en el fondo uno no pagaba gastos comunes, tenía talleres además, uno podía elegir si es que uno quería cocinar o si le cocinaban en la residencia y le traían la comida. O, por ejemplo, uno también tenía el cuidado de una persona. Hay personas que están a cargo de estas viviendas y que son, por ejemplo, no sé, en la mañana, supongamos, tienen que ir a decirle a la persona mayor, buenos días, se tomó los medicamentos, no sé, los van a ver todos los días. Obviamente que la persona mayor elige. Puede ser que haya una persona mayor que no quiera que los vayan a ver porque es más no sé, más independiente, y otras personas sí quieren que los vayan a ver, o la familia le pide que por favor les vaya a ver porque ya se le están olvidando los medicamentos, o porque ya no está recordando cómo son las dosis, entonces la persona le lleva los medicamentos. Y además pueden elegir si les hacen aseo o no. Entonces, si ellos se encargan del aseo del lugar o les hace aseo alguien. Entonces es súper ideal para yo encontrar, yo decía, ¿dónde firmo? Y claro, después preguntando, me di cuenta de que independiente de que son 62 cupos por la residencia, hay una lista de espera de 350 personas para ingresar a la residencia, no para ingresar a las viviendas, porque las viviendas ya están todas ocupadas, se ocuparon antes de que terminara la construcción, ya se habían como usado los cupos. Entonces, también hay una lista de espera para las viviendas. Se entiende que hay una lista de espera, ¿cierto? A mí me gustaría envejecer en este lugar. ¿Por qué? Porque las personas mayores con deterioro cognitivo no se ven limitadas al salir. Por ejemplo, supongamos, no sé, había una señora con la que yo hice muchas como que ella me tomó mucho cariño, entonces de repente ella me decía, oh, me acompaña, porque y ella tenía claramente un deterioro cognitivo, porque yo le decía, ¿se acuerda de mí? Y ella me decía, no, sé que la he visto, pero no me acuerdo de usted. Y yo ya, ok, me llamo tanto, y todo el tiempo me llamo Marcela, qué sé yo. Pero un día me dice, oye, es que me puede acompañar porque quiero ir a la farmacia que está al frente a comprar, no me acuerdo qué cosa, algo. Y yo como que tuve que preguntar porque pensé que me estaba mintiendo, pensé que me estaba diciendo algo como para escapar de la residencia. Y después me dijeron, no, en realidad ella siempre va a comprar a esa farmacia, que era una farmacia que yo no había visto, que estaba en otra parte, en otra calle. Ella siempre va a esa farmacia y no, si puede ir sola incluso. Y yo, todavía con el modelo centrado en el servicio que tenemos acá en Chile. Entonces, bueno, obviamente esta residencia ha ganado bastantes premios, ha ganado muchos galardones. De hecho, para la pandemia, los profesionales de la residencia y los técnicos y los auxiliares decidieron institucionalizarse con las personas mayores para que no se contagiaran con COVID. Entonces, hacían turnos, estuvieron como 2 meses encerrados dentro de la residencia, voluntariamente, nadie les obligó a tomar esa decisión, para que así las personas mayores no se enfermaran, para que no les diera COVID, porque en ese tiempo, como no se sabía cómo se producía el COVID, y había muchas muertes en España, ellos decidieron voluntariamente institucionalizarse. Entonces, en ese momento vivían con las personas.
y por eso también ganaron un premio. Entonces, obviamente, bueno, yo acá puse cada hito de cómo esto beneficia en la calidad de vida, pero queda clarísimo, ¿cierto? O sea, yo no necesito leer esto para decir que de alguna manera, por supuesto que potencia el bienestar emocional, porque las personas eligen lo que ellos quieren. De hecho, por ejemplo, supongamos, yo que soy kinesióloga de profesión, el kinesiólogo iba cuando le tocaba atender a una persona y le decía, señora tanto, señorita tanto, ¿quiere atenderse conmigo ahora? ¿Tiene tiempo ahora? Y usted podía ver a la persona sentada. Y la persona le decía, sí, tengo tiempo, o no, porque en 20 minutos voy a ir a, no sé, a comprar X cosas, o no, porque quiero jugar con mi amigo a las cartas, por ejemplo. Entonces, ahí el kinesiólogo no era como, no, es que yo tengo que atender por esta hora porque tengo que cumplir la cantidad. No, es la persona elige si se quiere atender o no. Entonces, obviamente que va a afectar positivamente el bienestar emocional, también por supuesto que va a afectar positivamente el bienestar físico, porque tienen un montón de opciones que voluntariamente la persona accede o no. Habían personas que no les gustaba nada, entonces bueno, a ellos se les hacían actividades más individuales o se juntaban, por ejemplo, había un grupo de hombres que vivían en la residencia que ellos no se juntaban con las otras personas. Entonces ellos tenían su propia como salita para ver tele, a ellos les gustaba jugar al bowling, a los bolos, allá les decían, y a las cartas, pero no les gustaba nada más. Entonces no participaban de nada, no participaban de los talleres de actividad física, ni los de estimulación cognitiva, ni de memoria, y nadie se enojaba, por supuesto, porque es elección de cada uno. También, obviamente, que esto potencia las relaciones personales. ¿Por qué? Porque a las personas mayores con deterioro cognitivo no se les trata como personas mayores con deterioro. Se les trata como personas más, como una persona más. Entonces, hacían amistades. Yo veía personas que tenían, por ejemplo, esta señora que no se acordaba de mí, pero ella se acordaba que ella tenía una amiga que se llamaba tanto. Y siempre estaba preocupada de ir a comer con la amiga, de tomar desayuno con la amiga, y estaban en el mismo piso. Entonces, de repente me decía, oye, ¿dónde estará la señora tanto? No, fue con la familia. Ah, ya. Sí, porque esto a esta hora sale con la familia. Entonces se acordaban de cosas que en el fondo uno tendría a pensar de que una persona con deterioro cognitivo no lo haría. Entonces, obviamente, y además el tema de tener estos perritos hacía que igual las personas mayores se estimularan. De hecho, es un trabajo que se hace desde la terapia ocupacional. También, obviamente, que las incluyen socialmente con este tema de las recetas, con las idas a los museos, con las vacaciones, con el tema de los recetarios de salud. Y también ellos hacían, por ejemplo, Día de la Madre. En vez de que los trabajadores hicieran los adornos por el Día de la Madre, eran ellos y ellas las que los hacían. Entonces le decían, ya, tenemos que hacer la decoración para el Día de la Mamá, entonces vamos a juntar fotos, qué sé yo, y todos se juntaban a hacer la actividad. Y si no querían participar, no participaban, pero en el fondo ellos eran los encargados de eso. O habían algunas personas que eran las encargadas de hacer el aseo en su habitación, por ejemplo, porque ellos elegían hacer el aseo en la habitación. O habían algunos que decían, no, a mí me gusta, ayudaban, asistían a otros, porque también era una tarea. O, por ejemplo, había una señora que tenía un Alzheimer muy avanzado y ella antes era dueña de casa. Entonces, cuando estaba muy inquieta o cuando tenía de repente como quería escapar o quería salir del lugar, le daban una tarea, que era ayudar a hacer el aseo. Y ella se ponía a hacer el aseo, lo terminaba, lo hacía perfecto. Y se le olvidaba escaparse, porque en el fondo uno le daba una tarea significativa para ella. ¿Sí? Entonces, también aprovechan de desarrollar personalmente a la persona mayor, aprovechan de relacionarse, ellos pueden decidir cuando la persona ingresa, llena una ficha que se llama historia de vida, y ahí uno le va preguntando todo, a la familia y a la persona. Qué es lo que hacía, qué es lo que le gusta, qué le gustaría participar, si profesa alguna religión, por ejemplo, pero eso es de la otra diapo. Pero también, por ejemplo, le preguntan si usted quiere aprender a usar el teléfono, si quiere aprender a usar el computador, si quiere aprender a mandar un correo electrónico, etcétera, etcétera. Y también el bienestar material, porque ahí no tenían que gastar de nada.
una cosa interesante que había de esto, yo lo relaciono con el bienestar material, pero también tiene que ver con salud, es que las personas tenían un menú. Entonces las personas, por ejemplo, supongamos en vez de que el día lunes habían porotos, había un menú. Pero si a alguien no le gustaban los porotos, pues la persona decía, a mí no me gustan los porotos, entonces las personas de la cocina sabían que a esa persona había que hacerle otro menú. O, por ejemplo, había menú hipocalórico, menú para las personas con diabetes, o menú para personas con hipertensión. Y, por ejemplo, en la hora de la 11 o de la colación de media tarde y de la cena, les ponían, antes de o sea, en la comida anterior, les ponían unas fotos, unas imágenes de lo que iban a ver de postre, por ejemplo. Entonces la persona elegía, no, yo quiero, no quiero naranja, quiero jalea, por decir algo. Entonces ella elegía qué menú podía comer dentro de las posibilidades, ¿cierto? No había menús tan súper, pero eran ricos de todas formas, yo comía ahí siempre. Y además empezaron a implementar de a poco el hecho de que a las personas no se les levantaba todas a la misma hora. Entonces, si la persona no se quería levantar a las 8, podía levantarse entre 8 y 10, por ejemplo, por si es que quería, no sé, estar más tiempo acostado, si tenía sueño, que estaba cansada, qué sé yo. Y también, por supuesto, que va a potenciar la autodeterminación, o sea, lo que cada persona opina de ella misma, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren lograr. Habían personas completamente autovalentes aquí y vivían en este lugar, y yo las entiendo perfectamente, porque vivir en un lugar así es ideal, en comparación con vivir aquí en un lugar, en una residencia para personas mayores, es distinto. Y también se defendían los derechos, bueno, por la intimidad, por lo que les contaba, en el fondo no se cambia al cuidador o cuidadora, bueno, eran mujeres todas, no se cambia a la gerocultora, a la cuidadora, esa era la cuidadora de años de la persona, y si después llegaba otra o esa persona se iba, cosa que era muy rara, ocurría un proceso de adaptación de la persona y de hecho, si por ejemplo la persona que le habían asignado a la persona mayor se llevaba mal, la persona mayor podía elegir decir, yo no quiero que esa persona me cuide, quiero que me cuide, no sé, fulanito, porque me llevo mejor con esa persona. Entonces era una forma completamente distinta. Y además, dentro de los derechos, yo encuentro que había este decreto de no sujeciones. Entonces las personas mayores no tenían sujeciones, aunque tuviesen un deterioro cognitivo, aunque se quisieran escapar, ellos no tenían sujeciones ni médicas, o sea, ni nada. Y claro, ahí me explicaban de que cuando ellos pasaron por este proceso como profesionales, es un proceso complejo, no agarrar a alguien para que no se caiga. Entonces me decían, es que uno tiene que saber que se va a caer, pero una vez que se caiga esa persona no se va a querer volver a caer. Y nosotros tenemos que como correr el riesgo, pero es un riesgo que vela por los derechos de alguien. Entonces tenían, por ejemplo, unos sofás que son más reclinados para que una persona, cuando tratase de sentarse, fuese más difícil. Eran como unos bergers, así. Entonces la persona estaba como semi-acostada. Pero en general era muy raro que hubiese una persona, un escapista, ¿sí? Como ocurre en la mayoría de los LEAM. Entonces acá, como conclusión, no sé si a ver si alcanzo. Como conclusión, les quiero poner un video de qué es lo que es las actividades significativas. Por ejemplo, este es el caso de un caballo. Bueno, ahí está una rueda.
Estaba de flor blanca y ya se ha quitado la flor, pero bueno, ahora quedan unas que hay por ahí que han salido y así. Hola Claudia, aquí tienes la flor más bonita del jardín. Quedan pocas. La temporada de calas termina, pero llegarán otras, los radiolos y las rosas. Y como te prometí, nunca te faltarán. Entonces, como conclusión, que el modelo de atención centrada en la persona implica el poder adaptar nuestro quehacer hacia la persona, literalmente, no como, sí, yo voy unos animalitos porque tengo que trabajar, estimular cognitivamente. No, la idea es hacerlo así como él, en el fondo, como don José, que él estaba a cargo del cuidado de las plantas todavía. Cuando yo fui, él era el que se encargaba de las flores y le llevaba flores a su señora todo el tiempo porque a ella le gustaban las flores blancas. Entonces, esa es la idea de la ACP, eso es a lo que yo los invito y las invito, que en el fondo cuando veamos a una persona, la veamos como persona, no como paciente, no como persona enferma, no desde la geriatría, sino que desde la persona que es. ¿Sí? Eso. Gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Ahí hay un micrófono. Ahí sí. Primero que nada, gracias por la presentación. Viendo todo esto no puedo más que deprimirme enormemente porque Somos dos. desafortunadamente acá en Chile no tenemos nada, pero ni siquiera remotamente parecido a eso. No. Las residencias que existen son privadas y con mensualidades, para los que no están familiarizados, quizá con los precios por lo menos de 1 millón de pesos mensuales. Por lo tanto, la mayoría de las personas no puede acceder a eso. Entonces mi pregunta es, ¿quién financia esto allá? ¿Esto es estatal? ¿Es privado? ¿Cómo es el financiamiento? Bueno, de partida se me olvidó decir porque había mucha información, qué bueno que lo preguntas. Allá la mensualidad era 950 euros de esta residencia, o sea, menos de 1 millón de pesos, considerando que el sueldo mínimo allá son 1.000 euros. Entonces, una persona mayor que no trabajaba recibía una pensión de 480 euros, entonces los otros 500, por así decirlo, los ponía la familia. Es una institución privada, es una fundación sin fines de lucro, pero es una institución privada. Allá, de hecho, hay residencias públicas, pero las residencias públicas son pagadas por el Estado y no tienen el modelo de atención centrada en la persona porque tienen muchos menos recursos. Entonces se vulneran mucho más los derechos en comparación con este tipo de residencias. Y yo también pregunté de dónde sacaban la plata. Pregunté, por ejemplo, de dónde sacaban la plata para hacer los videos, para hacer el recetario, porque los imprimieron y regalaron a la familia. Y me decían que de fondos, ellos postulaban a fondos concursables, a proyectos. Y la mayoría de las cosas que hacían se las ganaban
fondos, a través de proyectos, principalmente. Porque con lo que financiaban o sea, el lugar específicamente, era para pagar a los profesionales, comprar comida, qué sé yo. Entonces, ¿Tú pudiste ver cómo eran las instituciones para adultos mayores estatales que habían allá? ¿Eran como las de acá, así de deprimentes, por decirlo así? o sea, no las vi, pero sí escuché bastantes comentarios. Porque como estaban en pandemia, o sea, todavía no terminaba la pandemia cuando yo fui. Entonces, habían ciertas restricciones y, por ejemplo, en este lugar a mí me permitieron acceder, pero había un montón de protocolos anti-COVID cuando yo participé. Pero sí, las personas me relataban, las personas que tenían usuarios o familiares que vivían en las residencias privadas, perdón, públicas, decían que había muchos menos cuidadores, muchas menos cuidadoras, muchas menos atenciones, las personas estaban más abandonadas, porque no tenían el modelo centrado en la persona, tenían un modelo centrado en el servicio, que es como el mismo que ocurre acá. Gracias. De hecho, vi noticias igual, hartas noticias respecto a como la pandemia y la negligencia que había ocurrido por pandemia y cosas así en las residencias públicas. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. ¿Había odontólogo o odontóloga en esta residencia? Eso iba a decir. No había odontólogo ni odontóloga. Lo que pasa es que la odontología ya es parte de la seguridad social. Entonces, si había una persona que se pesquisaba que tenía algún problema dentario, la médica lo derivaba a la seguridad social, al dentista. Entonces, por ejemplo, allá no ocurría esto que ocurre aquí o que ocurre en otras residencias, que, por ejemplo, una persona con prótesis dental no comían. O sea, yo creo que la mayoría de las personas que están allá tenían prótesis, de hecho. Entonces hacían esto del lavado de los dientes, lavado de la prótesis, lavado de la encía, qué sé yo, el enjuague de la boca, todo el proceso se lo hacían a las personas. Claro. Entonces no ocurre esto de que les daban, no sé, mamadera o papillas a las personas mayores, no, se trataba de que ellas comieran dentro de sus posibilidades lo más autónomos posible. Sí. Querida Marcela, te damos muchas gracias por venir, por tu tiempo, por tu cariño y además por visibilizar esa realidad que es muy distinta a nosotras. Así que te agradecemos. Gracias. Y te damos un regalito de parte de nuestra jefa de carrera. Ah, ya no puedo. Gracias. Bueno, y ya estamos casi por irnos al coffee break, ya estamos todos preparados, pero les tenemos una pequeñísima sorpresa antes de poder irnos, así que les vamos a pedir que se pongan de pie y vamos a recibir a nuestros amigos de M&M Zumba. Hola, hola, ¿cómo estamos? Vamos a levantarnos un ratito, poner una camiseta agradable. Ya después de tanta clase, vamos a disfrutar un momento, cortito, y distraernos la mente. Vamos. Gracias. Quiero mi botella con agua. Y que somos flojos. Pero vean el movimiento de cadera que le traemos ahora. Ahí se menea, 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 se menea. Se menea, se menea la cadera, 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 se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera. Ahí se menea, 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 se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera se menea, la cadera se menea, se menea la cadera se menea, se menea la cadera se menea, se menea la cadera. Y échale sacahuí. Y dice,
Y se menea, 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 se menea la cadera, 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 se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea, se menea. Ay, se menea, 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 se menea la cadera, 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 se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera. ¡Hey! Y échale saca, güey. Y saca, güey. Moviendo la cadera, a pura cadera. Y se menea, 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 se menea la cadera, 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 se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera. Ay, se menea, 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 se menea la cadera, 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 se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera. Ay, meneando, 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 meneando. Me delata la mirada. Florencia tiene un monito, pero lo tiene amarrado, pero lo tiene apretado, pero lo tiene asustado. Pero lo tiene apretado, pero lo tiene asustado. Florencia no está tan mala. Deja al monito jugar, deja al monito correr, deja al monito gozar, deja al monito correr, deja al monito gozar. Quiere comer, quiere bailar, quiere saltar, quiere jugar, quiere tomar, quiere gritar. El mono quiere gozar, quiere comer, quiere bailar, quiere saltar, quiere jugar, quiere tomar. ¿Qué quiere el mono? El mono quiere gozar. Suelta el mono, suelta el mono, suelta el mono, 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 suelta el mono, suelta el mono. El mono quiere bailar, quiere maní, quiere banana, quiere banana, quiere maní, quiere maní, quiere banana. El mono quiere gozar. Deja al monito jugar, deja al monito correr, deja al monito gozar, deja al monito correr, deja al monito gozar. Suelta el mono, suelta el mono, suelta el mono, 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 suelta el mono, suelta el mono. El mono quiere bailar, quiere maní, quiere banana, quiere banana, quiere maní, quiere maní, quiere banana. El mono quiere gozar. Para abajo, de costado, también de medio lado, el mono para arriba, para abajo, de costado, también de medio lado, el mono. Despacito, despacito, suavecito, suavecito, dulcecito, dulcecito, dulcecito. Y la palmita, la palmita, la palmita para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Suelta el mono, despacito, despacito, suavecito, suavecito, rapidito, rapidito, rapidito. Desorden, desorden, locura, locura, que pide tu que una bulla, una bulla. Desorden, desorden, locura, locura, que pide tu que una bulla, una bulla.